Hoy vamos a hablar sobre uno de los temas que por lo menos más me tocan en el corazón y en el alma y es el cine colombiano. Desde niño siempre fui muy educado a ver esas películas y esas producciones de Hollywood que eran bastante cuestionables, sinceramente. Los gringos tienen una forma de narrar historias de manera muy fantasiosa. A ellos les encanta sus historias donde el héroe sufre una trágica pérdida y tiene su historia de redención para al final tener siempre ese final hermoso e increíble de cuento de hadas. Generalmente. Pero en Colombia el cine nunca se caracterizó por eso. En Colombia el cine siempre fue muy controversial, siempre fue diferente, siempre que apuntó a generar controversia y eso es algo hermoso. Ha dado y ha parido unas obras de arte increíbles que ni siquiera Hollywood puede decir ni decir "Ay, tenemos algo así". No lo tienen. El cine colombiano es increíble. Y no solamente de Colombia, el cine latinoamericano. Pero hoy nos vamos a remitir solamente al de Colombia, porque el cine latinoamericano en general es una delicia absoluta. El cine colombiano no se escapa de eso, pero el antiguo, el actual es algo terrible, terrible, es verdaderamente lamentable, es pobre, es decepcionante, da hasta vergüenza decir cuáles son las mejores producciones actuales. No hay, no las hay. Hay buenas producciones, repito, pero hechas en plataformas de streaming, no hechas de manera local. Y eso es algo lamentable. Lo que sí estamos haciendo localmente es producir las mismas comedias absurdas actuales que son estúpidas, digas El Paseo, La Pena Máxima 2, El Coco, bueno, en fin, no sé, mil y un nombres más. Porque para este video investigué bastante sobre cuáles son las películas colombianas actualmente y hay una cantidad de películas de comedia absurda y estúpida que de verdad son lamentables. O sea, infinidad de nombres que malísimos, cada uno peor que el otro. Lo cual me lleva a hablar inclusive de IMDb, la plataforma donde se puede ver el ranking de películas. Y si miramos el de las mejores películas colombianas, se van a dar cuenta de que casi todas las películas que están rankeadas ahí son del 2014 para atrás. Hay hasta películas de 1980, 1990, demostrándonos que el cine antiguo colombiano era hecho con ese amor, con ese cariño, algo que actualmente ya no ocurre. Actualmente solamente quieren hacer producciones para salir del paso, para conseguir dinero fácil, rápido, robar fácilmente al incauto que va a ir a ver estas películas al cine. Porque de verdad son películas que ni siquiera son rememorables. Yo puedo decir como testimonio propio que las películas gringas que he visto, muchas son interesantes y divertidas y cumplen con su objetivo de entretener, mientras que muchas de las películas colombianas que he visto son increíbles. Son películas que ni siquiera se me olvidan, que podría decirte el final de muchísimas de ellas con simplemente mirar sus carteles o sus nombres y decirte lo increíbles que son. Pero son solamente producciones antiguas. Ahora, si hablamos del terrorífico caso que ocurrió el año pasado, La Pena Máxima 2, nos podemos dar cuenta de lo asqueroso y horrible que ha caído el cine colombiano. Es una película lamentable. Quieren copiarse del mismo argumento o un argumento muy cercano al de hace 20 y pico de años con La Pena Máxima original, película del 2001, muy buena película, váyanla a ver. Y si no son colombianos, aún más vayan a verla, increíble película. Entonces esta nueva versión es sencillamente la misma película. ¿Sí? Te quieren contar una historia prácticamente similar. ¿Sí? Te dan un argumento muy similar, pero más fantasioso. Un tipo sencillo, de clase media, resulta que su hija está casada con uno de los jugadores de la selección Colombia. Como por obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y tiene un hermano, al igual que la película original, y se les ocurre una serie de ideas estúpidas para hacer una apuesta y así poder ganar un montón de dinero y llevar a su hija a su paseo soñado de matrimonio. Una situación sencillamente absurda, estúpida, algo irreal, algo que no nos va a pasar a ninguno de nosotros, ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Eso es algo imposible, sencillamente. Y si a eso le ocurre a alguien, será uno de millones de personas. Eso es una realidad que no vivimos el día a día. Mientras que la película del 2001 nos cuenta una historia muchísimo más real, con personajes muchísimo más auténticos y sobre todo con una narrativa muchísimo mejor que la comedia absurda de hoy, donde vemos al personaje principal, Mariano, que tiene su hermano, y por la emoción de pensar que pueden llegar a clasificar al Mundial, porque en aquella época, aunque no lo crea muchísima gente joven tal vez, clasificar era algo increíble, era el sueño de Colombia, porque ya llegar al Mundial para nosotros era prácticamente ganárnoslo. El fútbol era muy, muy competitivo y tenía barreras muy, muy grandes para llegar a clasificar. Y una de esas barreras era Argentina. Entonces para eso, para la época, era muy, muy, muy difícil llegar a pensar en vencerlo. Era casi un sueño, era una meta vencer a Argentina. Y eso es algo que se ve plasmado en la película, donde vemos a Mariano, que por la
emoción de pensar que ya van a vencer a Argentina, porque él dice que mientras él esté en el estadio nunca va a perder su equipo. Hacen una apuesta, y no solamente hace una apuesta con el tío en la casa donde él vive para quedarse con la casa, sino que también hace la misma apuesta con su jefe en el trabajo, con el mismo dinero, porque no tiene más dinero el cual va a ser utilizado para comprar una casa, para dar la cuota inicial y poder comprar una casa. Obviamente esto la mujer de Mariano no está enterada. Él apuesta el dinero, la realidad es que el tío fallece, lo obligan a ir al velorio, él hace todo tipo de triquiñuelas para querer escaparse, pero no lo logra y no puede asistir al partido. Sin embargo, al final logra escuchar el juego y Colombia pierde, con lo cual Mariano pierde tanto la apuesta con su tío fallecido, así como con su jefe en el trabajo. La esposa se entera de esta apuesta y por desgracia Mariano pierde todo. Y cuando digo todo, es todo, literalmente se queda en la calle. Y es un final bastante duro, la verdad es un final bastante increíble la primera vez que lo miras, porque no te lo esperas, ¿sí? Más en una película de este estilo de comedia, esperas que el final siempre sea algo tonto, ¿sí? Algo a lo que ya nos han acostumbrado tantas veces, pero esta no es el caso, es una historia donde el final es bastante trágico. Te deja una semilla de esperanza, lo cual es bonito entre los dos hermanos, pero sigue siendo un final bastante duro. Y eso es algo hermoso, es algo que se ha perdido, porque casi todo el cine colombiano tenía ese tipo de finales, ese tipo de historias. Algunos muy trágicos, algunos otros hermosos, algunos otros terribles. Ahora toda esta situación me lleva a preguntarme, ¿qué carajos está pasando con el cine colombiano? Porque ahora nos hemos reducido a simplemente producir este tipo de películas de humor tan absurdas. Yo entiendo que las productoras por lo general quieren producir este tipo de películas porque son baratas de hacer, toman muy poco presupuesto y pueden llegar a ser muy rentables, pero asimismo son bastante estúpidas y han tomado sobre todo la costumbre de tener ese humor de comediante que la verdad en lo personal disfruto bastante el humor de comediante, pero ya sea en algún stand-up de comedia, ya sea en algún bar, divirtiéndome, tomándome, pero no en una película. Me parece espantoso, me parece horrible que hayan normalizado esa mierda. Y yo sé que muchos de ustedes estarán de acuerdo en que es terrible. Antes el humor era escrito y pensado, ¿sí? Las escenas eran escritas para que fueran graciosas. A veces ni siquiera los actores estaban contando un chiste, sino la propia escena era entretenida, como es el verdadero y el mejor humor que existe. Pero aquí en Colombia no. Aquí el humor se volvió en chistes tontos, absurdos, estúpidos, si no son situaciones absurdamente fantasiosas que rematan con algún chiste contado, como si esto fuera algún stand-up de comedia y no una película. Y es triste, es lamentable ver que hayamos caído en esta decadencia. Ojalá algún día decidamos retomar nuestra historia cinematográfica en nuestro propio país y decidamos explotar esas increíbles historias que tenemos por contar y no nos reduzcamos otra vez a seguir explotando esas comedias absurdas y estúpidas que a nadie le interesan porque nadie las quiere ver. ¿Y por qué decimos que nadie las quiere ver? Pues miremos el año pasado, La Pena Máxima 2, una película que se estrenó en una semana, recaudó algo así como unos 30 o 40 millones como máximo. No recaudó más de eso, o sea, no se hagan ilusiones de que es que fue una película exitosa. No, y ya después de eso al mes estaba en Netflix. Si la quieren ver hoy en día está en Netflix, no la recomiendo, y menos sabiendo que tienen que pagar Netflix y sobre todo sacrificar 2 horas de su vida para ver una basofia. No la recomiendo para nada. Mientras que la original está en internet gratis en la página de la RTCV. Para terminar, podemos hablar sobre las producciones actualmente que tenemos en nuestro país. Si miramos, muchas de las producciones que realizamos hoy en día son prácticamente las mismas historias que fueron exitosas en un tiempo. Se están haciendo nuevas versiones de las mismas novelas que ya se habían hecho en la antigüedad. Si no repiten lo mismo, RCN, Dios mío, yo no sé qué carajos les pasa, pero todos los putos años repitiendo Betty la Fea como si no hubiera nada más que contar. O sea, es de verdad una situación ya lamentable. O sea, cada vez que veo una propaganda de que van a dar otra vez Betty la Fea, yo digo, Dios mío, señor, cuánto roba esta gente de verdad al pueblo colombiano. Parece que ya se les hiciera tradición, se volvieron políticos, quieren solamente darle en la cabeza al pueblo colombiano en vez de invertir en cosas nuevas, diferentes. Hay películas muy buenas actualmente, pero muchas de ellas, como dije, están en plataformas con Netflix. La serie de Netflix de 100 años de soledad, Pimpinero en Amazon Prime, series y películas absolutamente maravillosas, que de verdad son 1000 veces mejores. Pero desgraciadamente ya no queremos producir ese tipo de historias, sino queremos quedarnos en sencillamente la comedia de turno estúpida para recaudar y vender alguna plataforma y ya está.
De verdad, deberíamos los colombianos dejar de ver ese tipo de cine y no apoyarlo, sí, apoyar las buenas producciones colombianas que hay en plataformas, pero no estas basuras que estrenan en cine simplemente para robarnos, porque es un insulto, de verdad, parece que nos trataran como idiotas, como si no conociéramos nuestra propia historia. No sé qué carajos pasa, ojalá, de verdad, tener fe de que algún día las cosas cambien y de que Colombia mejore y sobre todo esa parte cinematográfica retome las glorias de la antigüedad. Y para demostrar que esto no es mentira, próximamente voy a sacar un video en el que les voy a contar a mi parecer, lo que son lo mejor del cine colombiano. Vamos a tener películas de comedia, de drama, de acción, de toda clase. Y sobre todo hay que recalcar, muchas de ellas serán películas antiguas porque es lo mejor que tenemos en el cine de Colombia. Así que comenten qué películas creen ustedes que merecen mucho más amor y que son esas joyitas que están olvidadas. Sin más que decir,